Estamos en Oviedo, en el claustro gótico de la Catedral del Salvador. Fue realizado entre 1300 y 1445. En él hay muchos capiteles. Vamos a contar la historia de este que tenemos aquí más cerca. En él podemos observar a la derecha el segundo personaje, empezando por la derecha, Salomé. Está bailando el famoso baile de los 7 velos, tan sugerente. Y en la parte de la izquierda, tal como lo vemos ahora, es el rey Herodes. Se distingue muy bien, está en la esquina y se nota porque tiene corona. Vamos a ver cómo sigue la historia, a ver cómo Salomé consigue lo que pretendía. Y tenemos aquí pues a un soldado con la espada en la mano, en la parte de la derecha. Un poquito más hacia la izquierda pues tendríamos ya entre 3 personajes. Llevan la famosa bandeja de metal precioso donde tendrá que ir la cabeza de San Juan Bautista, que es el que tienen aquí todo estirado, y entre diferentes personas se ve cómo se afanan en atarle bien los miembros para que no se mueva, lo estiran bien, por arriba, por abajo se distinguen las cuerdas. Y ya pues nos preparamos aquí para el sacrificio. Ya en esta última parte, a la izquierda del capitel, tenemos en la parte de la derecha, tal como lo vemos ahora, a San Juan. Se mantiene perfectamente erguido, aunque ya no tiene cabeza. En el centro de la imagen, un personaje que lleva su cabeza ya en la mano y se la presenta al rey Herodes. Bueno, pues así termina esta, que es una de las muchas historias que se pueden leer en estos capiteles del claustro de la Catedral de Oviedo.